Bien, entonces, vamos al espacio geográfico. Este es un resumen de lo que vamos a ver dentro de este capítulo. Tiene que ver con nociones sobre fisiografía para el análisis físico del territorio, análisis del paisaje, eh, uso y cobertura del suelo, la clasificación del espacio geográfico, los usos de los modelos en geografía, sistemas de proyección, coordenadas Gauss-Kruger, conversión de coordenadas, análisis de diferentes productos de sensores remotos como fuente de información, cartografía digital, confección de mapas temáticos, generalización cartográfica, productos derivados, el espacio geográfico modelo y el espacio papel escala de presentación. Los sistemas, ahora le vamos a llamar en vez de GPS, GNSS, ya lo vamos a ver con detalle, nociones de funcionamiento, aplicaciones en geografía, los modelos digitales, creación de una grilla a partir de atributos, métodos de interpolación y aplicaciones. En este sentido, como decía al principio, hay partes de este capítulo que no vamos a ver que ya se han visto en sensores remotos. Sucede que, como en años anteriores estábamos cabalgando entre dos planes de la carrera, en algún caso había gente que había tenido sensores remotos y no había visto algunos temas que repetíamos aquí en sistemas de información. Y más aún, teniendo en cuenta que el tiempo está muy constreñido, como les decía, vamos a saltar algunos temas, por ejemplo, coordenadas de Gauss-Kruger, por ejemplo, los temas de clasificación que veíamos en procesamiento digital de imágenes satélites. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, vamos al tema de geomorfología y fisiografía. Esto lo incorporo porque es muy importante tener en cuenta que necesitamos imperiosamente para tomar decisiones clasificar el espacio, esto es, asignarle una clase a los diferentes usos y coberturas del suelo y a las características que tiene el terreno, el territorio, según se trate. Ustedes saben que hay diferencia entre tierra y territorio, o suelo y territorio, o la geoforma y el territorio. Eh, entonces, además, hay dos conceptos que son considerados de alguna manera sinónimos, que ustedes vieron geomorfología seguramente, pero el otro concepto es el de fisiografía, que tiene, digamos, un aditamento que es muy importante para la creación de capas temáticas, mapas, que nos permitan conocer la condición de la superficie terrestre en determinados sectores o territorios. Entonces, ahí tienen algunas definiciones referidas a la geomorfología de diferentes autores, y ustedes saben que es justamente lo que pretende es clasificar y explicar las formas del relieve. Hay, como les dije, diferentes definiciones, no tiene sentido que las lean, ustedes las tienen en la pantalla, pero sabemos que la geomorfología se ocupa justamente de describir, estudiar, analizar, inclusive datar, o sea, tener idea del tiempo y el origen que dio lugar a diferentes formas de la Tierra, la geoforma. La última definición dice: la geomorfología hace énfasis en las formas del terreno, en sus varios procesos, específicamente aquellos que actúan al presente, en el desarrollo a largo plazo o génesis del relieve y en su contexto medioambiental. Por su parte, la fisiografía
Esto depende mucho también de las escuelas, llamemos escuelas a los grupos de investigadores y de formadores y de pensadores de, por ejemplo, Estados Unidos o de Europa, de grandes centros de investigación. Y actualmente la fisiografía, a mi entender, de acuerdo a la escuela europea, reemplazaría, digamos, a la geomorfología, porque la fisiografía tiene la ventaja de incluir aspectos del clima actual, de la participación del hombre en la modificación de las geoformas. Tengan en cuenta que actualmente la humanidad tiene la capacidad tecnológica de modificar fuertemente la superficie de la Tierra. De hecho, hay paisajes fisiográficos estrictamente humanos, y de grandes extensiones. Solo pensar en, por ejemplo, eh, las grandes urbes, toda la infraestructura, inclusive explotaciones mineras de grandes extensiones, conforman geoformas que no son propias del sistema natural, sino que son introducidas por el hombre. Entonces, ahí al final hay una relación entre geomorfología y fisiografía, de un autor colombiano, Villota, que dice que la fisiografía, además de describir y explicar como la geomorfología, las formas del relieve, o sea, la morfografía, dimensiones de ciertos rasgos, morfometría, su origen y desarrollo, morfogénesis y la edad relativa o absoluta, la morfocronología, clasifica y correlaciona los paisajes fisiográficos teniendo en cuenta además aspectos del clima actual, de geología, hidrología e indirectamente aspectos bióticos de manera que representen fielmente unidades agroecológicas homogéneas. Este autor está definiendo digamos, las relaciones entre la geomorfología y la fisiografía con un objetivo vinculado específicamente con eh, las actividades agrológicas, ¿no? O agroecológicas. De todas maneras, es válido para el resto de las actividades humanas. Bien, entonces por una parte vamos a ver enseguida la definición de lo que entendemos por paisaje. De hecho, se habla tanto de paisajes geomorfológicos como fisiográficos. Vamos a ver qué es la conjunción de una serie de factores que determinan las características de las diferentes unidades que podemos discernir o discriminar en una determinada porción de la superficie terrestre. Pero además a eso debemos adicionar o considerar, además, como les decía, el uso y cobertura del suelo. Otro aspecto muy importante porque, como podrán ver ahí en la pantalla, se habla de que para implementar un sistema de información se hace imprescindible definir una serie de criterios. Y estos tienen que ver con la clasificación de la información y la relación entre los datos, tanto, digamos, de la componente espacial, las famosas coordenadas, la posición de, de los diferentes elementos, los aspectos que estemos analizando, y los atributos que están asociados a ese elemento. Porque cuando debemos tomar decisiones, debemos conocer estrictamente cuáles han sido los criterios y cómo se clasificó el espacio para poder tomar decisiones, porque si no conozco la forma en que se definió un elemento, no puedo tomar una decisión acertada. En esto tiene mucha importancia el lenguaje. Estamos hablando no solo del lenguaje coloquial, del lenguaje técnico, sino también de un lenguaje
común entre diferentes personas que han recibido formaciones, este, digamos, en diferentes ámbitos de la ciencia y la técnica. Este, porque además, como todos los estudios, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, o cuando uno va a tomar decisiones respecto a la ordenación del territorio o a la planificación, este ámbito es compartido por una serie de personas que tienen diferente formación o que provienen de diferentes ámbitos por ejemplo, políticos o de la cultura o inclusive de la propia comunidad, ¿no? O sea, que van a ser afectados por las decisiones que se tomen en este sentido. Entonces, es importante definir una serie de conceptos. El primero, el de paisaje. Ahí tienen en la pantalla, seguramente reconocen la mayoría o todos los paisajes que están ahí. En el centro tenemos, por supuesto, la vista de la ciudad de Salta, desde el Cerro San Bernardo, y otros paisajes como la zona de glaciares, el sector de Puna, Prepuna, bueno, la zona de Bariloche, los Grandes Lagos. O sea que seguramente están pensando, cuando ven una imagen, en el sitio y las características del sitio. Esto es básicamente el paisaje. Entonces, ya hablamos de paisaje geomorfológico, fisiográfico, y aquí vamos a integrar, como les decía recién, en los conceptos de uso y cobertura del suelo. Ahí hay una definición que es interesante analizar, que es: el paisaje es impresión visual de una porción del espacio terrestre habitada por el hombre, cuyas características permiten considerarlo como una entidad homogénea diferente de otra. Primero, impresión visual, o sea, directamente a partir de nuestros ojos, o de imágenes obtenidas por los famosos sensores remotos. Sea cual fuere ya sea activos o pasivos, yo voy a poder obtener una imagen de la superficie terrestre que me va a indicar características. O sea, tengo que estar preparado para poder interpretar esa imagen que estoy viendo de la superficie terrestre, obtenida desde el espacio por un dispositivo, un sensor remoto montado, por ejemplo, en una aeronave o en un satélite. Pero además dice habitada por el hombre. ¿Qué quiere decir? Porque si no tenemos imágenes, ya sea imágenes obtenidas directamente a partir de la visión o obtenidas con un dispositivo, no puedo hablar de paisaje. Alguno me pueda discutir, no, el paisaje existe a pesar de que no se lo vea. Lo que pasa es que es una concepción, digamos, una interpretación de lo que ven nuestros ojos o lo que se registró a través de una imagen. No podíamos saber cómo es la superficie de Marte si no teníamos imagen. Uno puede decir si hay paisajes, pero si no lo estoy viendo, conceptualmente ese paisaje no existe. Y a continuación, ahí tienen otros conceptos, dice: de paisaje, extensión de terreno que se ve desde el lugar o sitio, se utiliza de diferentes maneras según sea el campo de conocimiento que lo analice, aunque todos los usos del término llevan implícito a la existencia de un observador, que es lo que les decía, y de un objeto observado, del que se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales y características espaciales. O sea, lo que hacemos nosotros, y lo veíamos de sensores, es una interpretación, y hablábamos en muchos casos de interpretación correlativa, o sea, a partir de lo que veo yo puedo deducir cuáles son las características de los elementos que conforman esa unidad a la que llamamos paisaje. Además, considerando que estamos definiendo una entidad llamada paisaje que va a cambiar en función de la escala de análisis.
¿Por qué? Porque yo puedo tener, igual que en ecología, cuando hablamos de ecosistemas, desde una gota de agua hasta el globo terráqueo completo. O sea, va a depender mucho de la escala a la que analicemos eh, cuántos elementos van a conformar esa entidad que llamemos paisaje. Por otro lado, fíjense cómo en la literatura aparecen formas literarias que vinculan el concepto de paisaje con la topografía, que es el término que también empleamos nosotros cuando hablamos de el relieve terrestre. Cuando veamos, por ejemplo, los modelos digitales de elevación, que hoy por suerte tenemos disponible no solo ya modelos obtenidos por sensores remotos, sino que la posibilidad de registrar con mayor detalle el relieve terrestre para utilizar, digamos, en diferentes procesos luego o procedimientos para tomar decisiones. Por ejemplo, el manejo de cuencas, por poner un ejemplo. Y en otras construcciones literarias, es habitual comparar el paisaje con el paisanaje. O sea, el paisano, cuando uno habla del paisano, es de una persona que vive en un determinado lugar. Y si vive en un determinado lugar, tiene determinadas costumbres, prácticas, lo vamos a ver enseguida, o sea, que están vinculadas con las características, o sea, la forma de proceder de esa persona, me refiero a los recursos y cómo obtener los recursos del ambiente, están directamente vinculados con las características del paisaje, lo que ofrece el ambiente. Entramos entonces, a el concepto de cobertura del suelo y tal cual lo dice la misma palabra, cobertura es lo que se encuentra en contacto directamente con la atmósfera y es lo que observamos nosotros a partir de las imágenes de sensores remotos. Pero esto que vemos nosotros normalmente es la parte superficial, pero debemos tener en cuenta que esa entidad, por ejemplo un bosque, tiene incluido además un conjunto de elementos que no están directamente visibles. Y ahí lo que hablábamos hace un rato de la interpretación correlativa. Por ejemplo, debajo del dosel arbóreo vamos a tener diferentes estratos de vegetación hasta llegar al suelo. Ahí vamos a tener seguramente una capa de hojarasca, humus, y debajo de eso los horizontes del suelo, dependiendo de la condición de sitio que se llama y de digamos, el tiempo que transcurrido y la formación de diferentes suelos. Y ahí tenemos un ejemplo, decía bosque natural, tenemos por ejemplo roca expuesta de diferente composición, el suelo desarrollado, la vegetación de diferente porte, inclusive la fauna. O sea, nosotros podemos deducir qué comunidades de fauna tenemos a partir de las características de lo que vemos, que sería en principio la vegetación, salvo en algunos casos que tenga el suelo desnudo, y conocido como tierras malas, en inglés le llaman badlands, que es el mismo concepto, o sea, aquellas tierras infértiles por diferentes motivos, ¿no? No voy a entrar en este momento. Por otro lado, el uso del suelo, que es justamente el complemento de la cobertura y que es el que define qué utilidad le da el hombre a esas diferentes coberturas de las que hablábamos recién. Y ese uso se hace de manera permanente o transitoria y siguiendo pautas, fíjense, culturales. Cuando uno habla, inclusive en agronomía se habla de prácticas culturales, que tienen que ver justamente cómo se procede para la producción agropecuaria. Y eso está ligado al concepto de práctica cultural. Y la práctica cultural está vinculada a la condición de sitio, decía.
Como sinónimos de uso tenemos empleo, utilidad, provecho, hábito, costumbre. Fíjense cómo esto se vincula con las pautas culturales, o sea, la costumbre, aquello que se hace tradicionalmente en un lugar porque es lo que es posible hacer. Bien. Hasta ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta recuerden que estamos en la universidad por ahí, esto se fue perdiendo con el tiempo, pero la universidad significa universalidad. Quiere decir que no hay nadie que tenga la verdad absoluta. Si alguien tiene como alumno, considera que lo que estoy diciendo no es del todo correcto, quiere ampliar algo, quiere hacer algún comentario, por favor, siéntanse con la libertad. Porque no, esto no es una transferencia unívoca, sino que es importante que interactuemos. Yo les dije en un principio, por supuesto, que mantengan los micrófonos apagados para que puedan escuchar todos y no haya interferencia. Pero si alguien quiere hacer algún aporte, por favor, con toda libertad. Bien, ahora, integrando esos conceptos de uso y cobertura con el objeto de describir el paisaje, debemos tener en cuenta que se define un escenario, o sea, un modelo. Este modelo es una percepción que tenemos, nosotros creamos permanentemente modelos en nuestra mente a partir de toda esa información que reciben nuestros sentidos. En este caso estamos hablando con mayor haciendo mayor hincapié en la parte visual, porque también nos estamos refiriendo a las imágenes que obtenemos a partir de los sensores, ¿no? Pero un paisaje también tiene una componente sonora, tiene una componente olfativa, o sea, hay muchos, si estoy en el sitio, yo voy a recibir un bagaje de información a través de todos mis sentidos que me van a permitir definir o caracterizar ese sitio, ¿no? O sea, tener un modelo de ese lugar. Ahora bien, a partir de ese modelo se definen una serie de atributos que van a ser incorporados al sistema de información geográfica. Probablemente ya hayan escuchado bastante sobre los famosos sistemas de información geográfica, que vamos a ver después con detalle en realidad qué son, y en la asignatura vamos a usar herramientas de los sistemas de información, esto es de los software de aplicación o digamos, herramientas que nos ofrecen una gran cantidad de programas de aplicación en sistemas de información geográfica. Pero para que exista un sistema de información geográfica como tal, no solo nos alcanza con tener el software, sino que tenemos que tener los datos, una parte importante. Y esos datos están definidos por los atributos. Yo le dije al principio que tenemos la componente espacial, o sea, las coordenadas de los elementos, y los atributos. Si no tengo definido un elemento a través de un atributo, o sea, por ejemplo, el caso típico, habíamos dicho, de los modelos digitales de elevación, si yo no sé exactamente cuál es el dato que caracteriza a la variable, en este caso sería la elevación, mal puedo tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de uso y cobertura del suelo, también es importante que se defina claramente cuál es el atributo que se está almacenando en las bases de datos de los sistemas de información. Entonces, esos criterios están basados en una serie de fuentes de datos, o sea, de la clasificación de los datos. Muy importante, por supuesto, las imágenes de los sensores remotos, como ya vimos,
dado que hoy tenemos una gran cantidad de dispositivos que nos ofrecen imágenes de la superficie terrestre, pero que a los efectos de la caracterización de esos datos tenemos que estar formados. Digamos, si un médico no supiera lo que ve en una radiografía, mal puede hacer un diagnóstico. En el caso nuestro, si no sabemos interpretar una imagen o procesarla digitalmente, mal podré tomar decisiones, ¿de acuerdo? Otro aspecto que es importante como para tratar de alguna manera de cerrar los conceptos, tengamos en cuenta que la cobertura, o las coberturas son sustantivos, porque se refieren a nombre de cosas, hortaliza, tabaco, bosque, cereales de verano. Por su parte, los usos son adjetivos, o sea que hay una relación con la cualidad o accidente, si es urbano, rural, forestal, industrial, dispersa, bosque protector. Eh, en este sentido, hago esa aclaración porque es fácil confundir a veces los conceptos de uso y cobertura. Entonces, para diferenciarlos, cuando uno va a hacer una caracterización de un paisaje a partir del uso y cobertura, entonces dice, por ejemplo, bosque denso, ese sería la cobertura, bosque denso de ladera o de yungas, lo que fuese, ¿no? Una caracterización de el tipo de cobertura. Y por otro lado, puede tener más de un uso, esa misma cobertura. Por ejemplo, si estamos hablando de zonas de ladera, de alta montaña, probablemente el uso sea conservación, o sea que esté definido una restricción para otros usos. Y un poco más allá, digamos, en otra porción de territorio donde no hay esta restricción, el uso puede hacer extracción de los recursos del bosque. Entonces, una misma cobertura puede tener más de un uso. Es importante que cuando hablamos de paisaje podamos diferenciar estas dos áreas, debido a que si bien comparten la cobertura, el uso es diferente. Por lo tanto, desde el punto de vista del paisaje, cambiaría la unidad. Ahí tenemos un ejemplo, yo sé que no se ve muy bien, pero es al solo efecto de que entendamos un poquito cómo sería el proceso. Arriba a la izquierda, esta es la zona de Metán, podemos ver como fondo cartográfico una composición color de una imagen satelital, y encima se volcó toda la infraestructura y la toponimia, entonces simplemente como referencia. Y entonces esa es una imagen satelital de múltiples bandas, como ustedes ya saben, y abajo a la derecha se encuentra ya un mapa temático, o sea, con las mismas referencias de la imagen de arriba. Abajo tengo clasificado, digamos, se hizo un procesamiento digital y se definieron una serie de unidades. Esas unidades son justamente un mapa de unidades de paisaje. Y ahí estoy resumiendo en entidades llamadas paisaje una serie de características de esa entidad, ¿no? Entonces, importante que cuando defina cada una de esas entidades haya un atributo que lo caracteriza y una leyenda que me permite interpretar aquel atributo, porque si yo no sé que le puse una codificación y esa codificación corresponde a tal característica, pues no podré tomar decisiones al respecto. Bien. Ahora, la ecología del paisaje es una parte de la, digamos, de la ecología que se fue desarrollando ya de hace unos cuantos años, y lo traemos porque es muy importante
considerar lo Profe, que fue. ¿Sí? tengo una consulta con la diapositiva anterior. Sí. Me, me quedó una duda sobre por qué en los dos ejemplos el mapa de abajo sería un mapa temático y el de arriba no. Lo que entendí o traté de entender es porque el de abajo ya está como con toda la interpretación y referencias y el de arriba no. O cuáles serían las diferencias. Bueno, gracias Andrés por la pregunta. Sí, es correcto. La imagen, perdón, el mapa de arriba, yo por eso dije que de fondo cartográfico, o sea, el de arriba también, los dos son mapas, para empezar. ¿Por qué? Porque está, como pueden ver, tiene un marco, hay una escala, tiene coordenadas, y yo lo puedo imprimir o puedo verlo en la computadora, no importa, pero es un mapa porque tiene una serie de referencias, una ubicación, o sea, yo puedo conocer la posición de cualquier elemento que está ahí a partir de la grilla de coordenadas, en ambos. ¿Sí? Pero en el de arriba, a la izquierda, de fondo cartográfico tiene una imagen satelital que yo puedo interpretar. Si estoy preparado, puedo interpretar perfectamente qué unidades están presentes allí. O sea, yo puedo decir, esta zona es de yunga, esta zona es de bosque de transición, hacia el este tengo el Chaco, para empezar, en las serranías del Chaco Serrano, y ya en la zona este, de planicie aluvional, el Chaco propiamente dicho, y ahí puedo describir unidades, perdón, diferenciar unidades de explotación agropecuaria, o sea, puedo interpretar perfectamente esa imagen. Pero es una imagen satelital, no es un mapa temático, es una imagen satelital. Está como fondo cartográfico, perdón por no hacer la aclaración. Y en la de abajo, lo que está como fondo cartográfico es un mapa temático, porque ya tengo unidades. O sea, yo he pasado, como vimos en sensores remotos, de datos eh, registrados por un sensor con una resolución radiométrica. Si que ustedes recordarán que yo les dije que la imagen de arriba a la izquierda era una composición color. La composición color está formada por eh, bandas. Dependiendo del sensor, hay una serie de bandas y cada banda registra una porción del espectro electromagnético. Pero no deja de ser una imagen satelital compuesta en color. Mientras que abajo a la derecha yo ya tengo un mapa temático. Los atributos almacenados en cada píxel, en cada unidad esa de resolución, ya es un atributo, o sea, un valor. Ese valor representa a una unidad, a una entidad que le llamamos paisaje. O sea, es un número, 1, 2, 3, 4, pero cada número tiene una leyenda y esa leyenda tiene una descripción. Y ahora sí, es un mapa temático, o sea, pasé de una imagen de byte binario, de imagen satelital, a un mapa temático. Ese mapa temático ahora tiene almacenado como atributo un valor, y ese valor está correlacionado con la leyenda y la descripción de la leyenda. ¿Me entendió un poco mejor? Sí, muchas gracias. De nada. Bien. Entonces le decía que el concepto de tierra y ecología del paisaje. Bueno, en realidad, tierra es un término que muy utilizado y que digamos, en este concepto de ecología del paisaje está vinculado directamente con el paisaje, o sea, el concepto paisaje. Y ese concepto tierra tiene una serie de definiciones según eh, la, digamos, la disciplina técnico-científica que lo utilice o de conocimiento, conocimiento en general. Y ahí tenemos algunos ejemplos. De hecho, la edafología comparte con nosotros que tenemos la misma rama de
digamos, con la misma disciplina. Un concepto, si yo les digo qué es el suelo para ustedes, enseguida van a pensar que se trata, obviamente, de una formación que está, digamos, compuesta por diferentes capas, que ha tenido todo un proceso de formación y que tiene diferente condición para actividades, por ejemplo, para cultivos o para que sustente una determinada vegetación. O sea, que un suelo podemos diferenciar entre un suelo raquítico o un suelo desarrollado. Y entonces, enseguida se nos viene a la mente claramente el concepto de suelo, pero desde nuestra perspectiva. Sin embargo, hay otras disciplinas, por ejemplo el derecho, no tienen idea de esa conformación probablemente, pero sí les importa como un bien sujeto a propiedad, o sea, a ellos les importa más cuál es, digamos, de quién es la tierra, o cómo se puede modificar la tenencia. Para los economistas, en general, si bien nosotros en la carrera vemos economía ambiental, para los ortodoxos en general, podemos decir que lo ven desde el punto de vista monetario. ¿Cuánto cuesta si yo tengo que vender o comprar una determinada porción? Para los geólogos, en general, si bien voy a hacer la aclaración que la mayoría o gran parte de los edafólogos tienen una formación geológica. De hecho, ustedes recibieron la parte de la formación en la disciplina del suelo de los geólogos, porque hay muchos de ellos que se dedican a la edafología. Pero en general, un geólogo va a considerar a la Tierra como digamos, una entidad compuesta por la corteza, que sería la parte superficial, el manto y el núcleo. Si bien, como les decía, hay gente que se dedica específicamente a la edafología y con aplicaciones agroecológicas o, en el caso nuestro, de los recursos naturales. Y desde el punto de vista de la ecología del paisaje, justamente les decía que el término tierra es el concepto de paisaje. Dice impresión visual que se tiene de los elementos que se encuentran en un espacio determinado de la superficie del planeta en el que habita el hombre. Entonces, allí abajo podemos ver la relación entre tierra y paisaje como sinónimos y cómo caracterizar a ese paisaje o al concepto tierra a partir de atributos y que esos atributos están directamente vinculados con los factores formadores. ¿Qué son los factores formadores? Ahora vemos. Pueden ver allí abajo que los factores formadores son los que están rodeando al paisaje. Entre ellos tenemos flora y vegetación, la fauna, el tiempo como vector importante, ahora les comento al respecto, el hombre también como factor formador de paisaje, el suelo, las rocas, el clima, el agua y la geoforma. O sea, la actividad geológica también define una formación, o sea, una geoforma, y esa geoforma se ve afectada por los factores climáticos, por la actividad de la fauna, por el paso del tiempo, por lo que hacemos los seres humanos, y por la condición o la característica de la roca. Diferente es un granito que una caliza. Entonces, ese paisaje va a estar determinado por justamente la interacción de todos estos factores formadores. Y el tiempo juega un factor muy importante porque, como sabemos, todo cambia. Nada es igual un segundo después.
el tiempo es un vector definitivo. De hecho, cuando hacemos análisis en sensores, si recuerdan, análisis multitemporales para ver cómo fue evolucionando, por ejemplo, una plaga o un incendio o una determinada actividad. Entonces, lo que tengo cuando se registra una imagen es una instantánea, pero eso cambia permanentemente. Entonces, es importante analizar el paso del tiempo y tener en cuenta que es un factor definitivo en la conformación del paisaje terrestre. Y por otro lado, está la energía, eh, que aquí tengo, perdón por el lenguaje en que está expuesta esta página, pero es de una presentación que hicimos y ya voy a tratar de ponerlo en castellano, en criollo, para que es como corresponde. Bueno, ahí tenemos el sistema del globo terráqueo y ahí dice paisaje como sistema complejo. Y de hecho esto es así, es muy, muy complejo. Ustedes saben que como seres humanos tratamos permanentemente de reducir la variabilidad de los sistemas para poder interpretarlos. Los sistemas son naturales principalmente, son muy complejos. Entonces lo que hacemos normalmente es reducir la cantidad de variables para poder analizarlas e interpretarlas, las que se denominan variables de sistema. Ahí tenemos, por ejemplo, como sistema complejo, la población humana, el conocimiento, la tecnología, las actividades y los riesgos que involucran esas actividades. O sea, no solo los riesgos provenientes del sistema natural, sino aquellos que introducimos nosotros cuando hacemos determinadas actividades. Por otro lado, tenemos las fuerzas endógenas. Ustedes saben que la actividad tectónica, o sea, el movimiento de placas, la energía interna de la superficie terrestre, modifica permanentemente la superficie. Sabemos de los terremotos, de toda la actividad interna la volcánica, por ejemplo, que permanentemente modifica la superficie terrestre. Por otro lado, los factores climáticos, ahí voy a comentar algo que es importante tener en cuenta, es que hay, en general, cuando hablamos de sistemas, después vamos a ver un poquito más al respecto, hablamos de equilibrio, ¿no? Equilibrio en un sistema. Y en el sistema en este planeta Tierra tenemos, digamos, permanentemente se equilibran las fuerzas internas y externas. Hay una fuerza interna que es la que pretende, digamos, entre comillas, generar relieves positivos, mientras que las fuerzas externas, llámese, perdón, energía cósmica, todos los factores climáticos, la radiación solar, la misma actividad, por ejemplo, de las precipitaciones, lo que hacen es achatar el relieve. Estamos en un permanente equilibrio entre las fuerzas internas y externas, hablando a nivel geológico y a nivel macro. De hecho, ahí está el concepto de erosión, que es, digamos, ahí tenemos que hablar de la erosión natural o geológica y de la erosión acelerada que provocamos los seres humanos. O sea, hay una erosión que ocurre simplemente porque hay intervención de fuerzas internas y externas que modifican la superficie terrestre. Volviendo un poquito a lo que veíamos antes, voy a reforzar lo que veíamos respecto de la definición de paisaje y hacemos un pequeño paréntesis para descansar un poco ustedes y yo, porque la verdad que esto de hablar
deja la garganta seca y ustedes seguramente los oídos y la atención ya este, va menguando. Paisaje, una entidad formada por la mutua interacción de la naturaleza viviente y no viviente en una porción reconocible de la superficie terrestre. Este autor, Sonneveld, es un reconocido autor holandés que tuvo mucho que decir respecto a la ecología del paisaje. Lo mismo el caso de Éter, que dice una porción de la superficie terrestre con patrones de homogeneidad consistente en un complejo de sistemas conformados por la actividad de las rocas, el agua, el aire, las plantas, los animales y el hombre, la cual por su fisonomía es una entidad reconocible y diferenciable de otras vecinas. Se dan cuenta cómo se va cerrando el concepto de paisaje. Y por otro lado, a veces se dice que el paisaje es la repetición en el espacio de un conjunto de ecosistemas. La definición de paisaje dada por la ecología y por la geografía difieren en algunos aspectos. Aquí hay que tener en cuenta que la geografía se vincula más con la investigación de los aspectos estructurales del paisaje, mientras que la biología, a través de la ecología, los aspectos funcionales. Esto es la vinculación y la relación funcional, esto es cómo se intercambian energía, nutrientes y demás entre los componentes del paisaje. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis de 10 minutos y retornamos. Gracias. Estamos hablando entonces de los factores formadores de ese sistema complejo llamado paisaje, que ya hemos definido anteriormente. Bien, ahí hay un mapa de la provincia de Salta, un mapa temático, volvemos a recalcar, que tiene definidas grandes unidades de paisaje. Esto es al simple efecto de cerrar un poquito el tema. No está la leyenda puesta, es simplemente para que tengan idea de las diferentes escalas a las que se puede trabajar con el concepto de paisaje. Entonces, cada una de esas entidades tiene, por supuesto, un atributo y ese atributo está relacionado con la leyenda y una descripción. De manera que uno puede conocer la característica del territorio salteño desde el punto de vista de la, digamos, conformación en unidades de paisaje. Bien, esto es prácticamente lo mismo que estábamos viendo. Por eso la ecología integra los aspectos de la geografía, que ya dijimos que se encarga de la parte estructural, y por otro lado, la biología desde la ecología, en los aspectos de vinculación, o sea, las relaciones verticales y horizontales de materia y energía. Recuerden que inclusive hay interconexión entre los paisajes. Cuando uno hace referencia a la ecología y a la fragmentación del paisaje, por ejemplo, se habla de diferentes componentes como de la estructura horizontal, que están vinculados con corredores, con islas. O sea, hay toda una teoría al respecto de cómo funcionan los paisajes y cómo se vinculan entre sí. De hecho, hay zonas de buffer, conocidas como zonas de buffer, o sea, zonas donde no hay un límite estricto entre una unidad y otra, sino que son difusos, y que es justamente el cambio entre una condición y otra.
Por otra parte, aquí vamos a incorporar dos conceptos a la unidad del paisaje. Por un lado tenemos el fenosistema y por otro lado el criptosistema. El fenosistema, ustedes no sé si me están viendo ahora, pero si me vieran o si yo veo a cualquiera de ustedes, estoy viendo su aspecto exterior, pero ese aspecto exterior está correlacionado con otras características de su persona. Y eso está vinculado con el criptosistema. O sea, yo tengo un fenotipo, una conformación física vinculada con las características genéticas y con otros aspectos. eh, por ejemplo, hablábamos del paso del tiempo, ya me faltan pelos y eso es porque estoy más viejo. Entonces, lo mismo le pasa a los paisajes, digamos, los paisajes de la superficie terrestre. Hay digamos, lo visible está directamente relacionado con las características y con los factores que definen la conformación que tiene el paisaje. Incluido, como decíamos recién, el tiempo. Al pasar el tiempo, las características del fenosistema van cambiando en función de la interacción de los factores formadores que ya habíamos mencionado. Bien, el concepto de ecología del paisaje está un poco más histórico, pero es interesante para saber de dónde viene cuando hablemos de los modelos. Importante tener en cuenta que los conceptos también tienen una historia, y esa historia está vinculada con el avance del conocimiento y con la tecnología. Este concepto de ecología del paisaje, fíjense en la antigüedad que tiene, en 1898, fue acuñado por el geógrafo Vasilievich Dokuchayev, ruso, un estudioso de la pedología, o sea, las características del suelo, y luego fue, digamos, mejorado o con mayores conceptos por el Carl Troll, y es una disciplina muy relacionada con la geoquímica, geobotánica, las ciencias forestales, la pedología. Tengan en cuenta que la necesidad de manejar los bosques es muy antigua, digamos, y digamos, la necesidad de obtener recursos tanto de madera como de otros recursos del bosque, hacía necesario definir una serie de conceptos para tomar decisiones. Además, si recordarán, cuando hablamos de sensores remotos, las primeras imágenes fotográficas se hicieron no tanto desde globos aerostáticos como desde tierra, para poder cartografiar las masas boscosas en, por ejemplo, Canadá. O sea que todo este desarrollo tiene un origen en las disciplinas vinculadas con la actividad forestal, con la geobotánica, como decía, y con geoquímica y la condición de los suelos. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de sistemas, que hay una teoría general de sistemas que es tomada por la ecología del paisaje, y en este sentido hay dos conceptos que son claves, que es el de grano y perturbación ecológica, o sea, la unidad mínima y la perturbación, digamos, que puede ser de diferente origen, no solo humana, y cómo el sistema reacciona y vuelve a buscar un equilibrio. Hace un rato hablamos del equilibrio entre las fuerzas endógenas y exógenas. Esa teoría general del sistema o enfoque sistémico
tiene, digamos, un autor que es Bertalan Lanfy, y seguramente ustedes lo han escuchado ya en ecología y en otras disciplinas. Simplemente traer un poco a recordar un poco el origen de todos estos conceptos. Pero además es importante porque la ecología del paisaje nos sirve para, por ejemplo, ya había mencionado antes, la evaluación de impacto ambiental y también de la ordenación y planificación del territorio. Conocer acabadamente, o lo mejor posible, cómo funciona el sistema natural y la interacción del sistema natural con el sistema digamos, humano, ¿no? Con el sistema modificado, es muy importante porque de esa manera se toman decisiones que puedan tener realmente un final adecuado, un final feliz, o sea que podamos prever lo que va a suceder si uno hace una modificación y qué se espera que, cómo se espera que el sistema funcione a partir de esa modificación o esa alteración. Vamos a ver más adelante una práctica y también algunos aspectos teóricos vinculados con sensibilidad ambiental y cómo construir mapas de sensibilidad ambiental. Es muy importante porque cuando se hace un estudio de impacto ambiental se deben prever no solo digamos, qué va a ocurrir si yo hago una intervención en el ambiente, sino también una serie de normas o prácticas y de controles para que las cosas no se salgan de madre, ¿no? O sea que aquello que se analiza en el estudio de impacto ambiental y que se prevé que ocurra, se pueda monitorear y evitar mayores riesgos, ¿no? O mayores daños. Bien, como hablábamos al principio, tanto la complejidad de la realidad, o sea, del mundo real, y cómo nosotros lo modelamos a partir de una serie de variables de sistema, hay que entender que lo que buscamos en general es reducir de alguna manera la entropía, o sea, buscar que el sistema sea lo más estable posible, esto es que no se dispare, o sea que podamos abarcar esa variación y entender cómo funciona el sistema, reduciendo en lo posible esa complejidad que se manifiesta a través de la entropía, el concepto que ustedes ya conocen. Y por otro lado, hablábamos de las escalas de análisis. Entonces dijimos que podíamos hablar de un paisaje o de un ecosistema muy pequeño, de dimensiones pequeñas, o visto desde el punto de vista regional, o sea, desde una perspectiva regional. Y en ese sentido, cuando hablamos de cartografía, se consideran una serie de unidades cartográficas asociadas con los conceptos de consociaciones, asociaciones y complejos, que probablemente ustedes ya los han visto, seguramente, por ejemplo, en la morfología del suelo, porque es una forma de agrupar en una entidad componentes o elementos que, digamos, a una determinada escala los podemos reunir, mientras que en otros casos habrá que separarlos porque la escala lo requiere. Si cuando tengo mayor detalle, necesito separarlo, y cuando estoy en escala de menor detalle, puedo agruparlo. Y en ese caso decíamos, consociaciones, recordarán, son todas aquellas unidades que encierran una o más clases, siempre siendo mayor al 70% la principal o la clase dominante. El caso típico, un bosque, le llamamos paisaje, bosque por ejemplo, y tiene 80% de bosque, 10% de pastizales y otro 10% de otras tierras dedicadas a la agricultura o a lo que fuese.
Caso típico de los bosques de montaña nuestros, cuando hablamos, por ejemplo, en los bosques nubosos, en la zona más elevada, y están conformados por parches de bosque y pastizales, ¿no? Pero que a los efectos de la caracterización hablaremos de bosque montano, por ejemplo. Lo mismo pasa con las asociaciones, nada más que en este caso, ninguna de las clases tiene un predominio del 70% más. Y ahí tenemos, por ejemplo, tierras ocupadas por bosque en un 50%, otras por pastizal en un 40% y el 10% de otras tierras, u otros componentes, por ejemplo, agricultura u otras actividades humanas, ¿no? Y los complejos, para aquellas unidades que tienen, digamos, un patrón tan intrincado que no es posible diferenciar cada una de las entidades, inclusive a escalas mayores a 1/10.000. Quiere decir que en ese caso podemos decir complejo conformado por una serie de entidades de dimensiones muy pequeñas y de un patrón muy intrincado. Bien, perdón. Pasamos a los modelos en geografía. ¿Qué es un modelo? Es una representación abstracta. Hace un rato hablaba de la realidad y cómo nosotros modelamos esa realidad, o sea, cómo la abarcamos, cómo la interpretamos, ¿no? Hay un concepto que es interesante que se llama aprender, con doble E, significa abarcar, no solo aprender como de tomar conocimiento, sino de aprender, de abarcar, porque, como dijimos, la realidad compleja nos obliga a modelarla de manera de poder entenderla a pesar de su gran, digamos, complejidad. Por eso dice, la realidad está formada por sistemas complejos y el hombre para entenderlo y abarcarlo toma aspectos relevantes de aquellos para construir modelos corrientes de fácil interpretación. ¿Qué es un modelo? Ahí tienen varios ejemplos, una ecuación, un gráfico de tortas, uno de frecuencias, o sea, usamos una serie de modelos para poder entender la realidad. Inclusive, de hecho, los mapas, el mapa temático, como veíamos hace un rato, es un modelo que me permite cambiar el nivel de percepción que tiene alguien respecto de la realidad de un sistema, llamemos de la realidad como sistema complejo. O sea, si yo les muestro a ustedes un mapa que representa la renta per cápita, por ejemplo, o la cobertura del suelo, como veíamos hace un rato, o la producción bruta en un mapa, y ustedes van a decir, ah, la pucha, no sabía que en tal zona tengo una renta per cápita de tanto y en esta otra zona. Con ese modelo, llamado modelo instrumental, estoy cambiando la perspectiva o su visión de la realidad. Y esto es muy importante cuando, como profesionales, tenemos que generar información para que aquellas personas que están a cargo de tomar decisiones tengan puedan entender cómo es la realidad y qué debe hacerse para mejorar la condición de vida de las personas, que es el objetivo final de la ordenación territorial. Por eso dice ahí que los modelos instrumentales son todas aquellas representaciones que teniendo como soporte real un mapa, una ecuación matemática, un histograma, nos permite generar conceptos, ideas concebidas por la mente para organizar el conocimiento y percepciones del ambiente que nos rodea. O sea, se dan cuenta que se transforma en una forma de lenguaje. Yo estoy hablando ahora y ustedes están entendiendo lo que digo porque usamos un lenguaje común. Ese lenguaje está conformado por una serie de códigos, letras, palabras, números, y cuando yo transmito un mensaje, ustedes
reciben y su mente interpreta lo que estoy diciendo, o sea, son receptores, y entienden a qué me estoy refiriendo, y pueden tomar una decisión o pueden definir una estrategia. Entonces, estos modelos son una forma de lenguaje, se llaman modelos instrumentales, y nos permiten intercambiar información y nos permiten cambiar nuestra forma de percibir la realidad y tomar decisiones o actuar en función de esa nueva condición que obtengo a partir del modelo que me están mostrando. Bien, perdón. Entonces, un modelo no es más que la representación de nuestro nivel de conocimiento. O sea, hasta dónde hemos llegado a conocer aquel ambiente que estamos modelando. Y lo que, como decía hace un rato, lo que se intenta es reducir la variabilidad para poder abarcarlo, aprenderlo, interpretarlo. Bueno, ese modelo presupone la existencia de teorías de cómo funciona en realidad. Todo el conocimiento científico, todo el conocimiento técnico está basado en una serie de teorías que se fueron construyendo a lo largo del tiempo. O sea que son el basamento, son digamos, los pilares donde fundamos todo nuestro conocimiento. Y esa teoría está basada en una serie de observaciones, de axiomas, de postulados que definen una serie de principios que configuran una teoría. Ustedes saben que la ciencia avanza en base a esas teorías. Y por ahí hay teorías que se tiran por tierra y aparece una nueva y el conocimiento sigue avanzando, pero siempre sustentado en esas teorías. Si no tuviésemos la teoría, pues como tener una casa sin cimientos, no podríamos edificar encima nada porque no tenemos esos postulados que definen el entorno en el que el conocimiento se va construyendo. Y a partir de esos modelos que construimos de la realidad, estos se llevan a cabo a partir de dos caminos conocidos como analítico y sistémico. El analítico, el que estudia el comportamiento de manera individual de cada una de las variables, los factores que estamos analizando, mientras que el sistema reduce el comportamiento de los componentes a partir del estudio integral de ellos. O sea, como vamos a ver, tenemos dos enfoques, seguramente ustedes lo han utilizado, porque como ocurre en las carreras actualmente, las disciplinas se dictan por separado, o sea que en realidad estamos abarcando la realidad desde perspectivas individuales, o sea, en cajas, o como quien dice, compartimentadas. Pero a veces no es posible estudiar un sistema si no aíslo las variables, que es el caso del sistema analítico, o el enfoque analítico. Mientras que el enfoque sistémico lo que pretende es enfocarse en las relaciones entre las variables y estudiar justamente las interacciones que ocurren entre esos factores o variables para entender cómo funciona el sistema complejo. Si se fijan ahí, el enfoque analítico aísla, mientras que el otro relaciona. En el analítico se considera la naturaleza de las interacciones, mientras que en el otro los efectos. En el primero se aísla una variable a la vez, en el otro se modifican simultáneamente, pero bueno, cada una de estas formas de enfrentar, digamos, la realidad y de estudiar los modelos, tienen sus ventajas y sus desventajas. La posibilidad de que el sistema analítico, al aislar una variable, se la pueda estudiar en detalle, pero eso
va en contra de que no puedo conocer el sistema, cómo funcionan, digamos, las relaciones entre las variables del sistema. Por ejemplo, yendo a el tema de los sistemas de información geográfica, es muy común que los usuarios incorporen datos e información. De hecho, después vamos a ver las diferencias entre datos e información, pero tengamos en cuenta que la información se construye a partir de los datos. Pero quiero decir que en general es costumbre que la gente incorpore, por ejemplo, datos muy detallados de una variable determinada y datos de otra variable de muy bajo nivel de detalle. Y bueno, es porque está, ya que está, traigo todo lo que consigo y lo meto en el sistema. Pero hay variables que están muy detalladas y otras que están muy generalizadas. Y el problema es que si yo tengo que combinar esas variables, obviamente lo tendré que hacer a la escala de la variable de menos detalle. Pero por otra parte, cuando hay que tomar decisiones, es muy importante tener información detallada, pero también cómo se relacionan esas variables, porque si no, no puedo tomar decisiones de un sistema complejo, solo de una variable. ¿Entiende lo que voy a decir? Por ejemplo, ahí tenemos modelos precisos y detallados, en el caso analítico, aunque difícilmente utilizables, por ejemplo, en los casos típicos de los modelos econométricos. Y por el otro lado, en el sistema, en el enfoque sistémico, tengo los modelos insuficientemente rigurosos. Quiere decir que no hay detalle en el análisis de cada variable, pero que sirven de base para la decisión. ¿Por qué? Y porque tengo las relaciones. Ese es busquen en internet, por favor, el famoso Club de Roma, un grupo de científicos que se reunió con el objeto de definir la condición del planeta Tierra en un determinado momento. Pero definió un modelo poco riguroso, pero que tenía la ventaja de poder interpretar la situación del gran sistema planeta Tierra. En el caso del informe, del enfoque analítico, es eficaz cuando las interacciones son lineales muy débiles, mientras que en el otro es posible usar cuando las interacciones son más fuertes y no lineales, o sea, cuando son más complejas. En el analítico se conduce a una enseñanza por disciplinas, mientras que en el otro una enseñanza pluridisciplinar. Y así podemos ver las diferencias entre cada uno de los enfoques, pero importante que tengamos en cuenta que cuando hay que tomar decisiones, ambos enfoques son importantes, pero que tenemos que conocer perfectamente las relaciones entre las variables que consideramos de sistema. Aquí tenemos valga la redundancia, un modelo de cómo funcionan los sistemas complejos que se estabilizan cuando aumenta la información. Esto es cuando se reduce la entropía, o sea, se hacen más estables, más predecibles. Ahí tenemos al inicio el modelo conceptual instrumental de la realidad, o sea, yo tengo una situación hoy, la describo, tomo datos y se construye un modelo, podríamos decir, una serie de mapas con tablas y con datos e información que me permiten configurar cuál es la situación de la realidad en base a una serie de variables. ¿Sí? Entonces tengo un modelo conceptual instrumental de una situación en un instante de la realidad. Se planifica, eso significa que se toman una serie de decisiones políticas a través de un conjunto de normas y de esa manera se transforma la realidad porque se actúa sobre la realidad, se hace una serie de inversiones y se modifica, por ejemplo, se construye una ruta, por poner un ejemplo, o un ducto, o se decide ampliar las zonas para actividad agrícola o desarrollo de áreas urbanas. Entonces,
A partir de políticas de inversión, perdón, alguien levantó la mano, sí. No estoy No, bien. profe, fue sin querer, perdón. No hay problema, seguimos. Entonces se transforma de la realidad, ese modelo físico, socioeconómico y legal, aquel que estaba inicialmente definido, se vuelven a tomar datos, o sea, hay que ir de nuevo a campo en todos los sentidos, si hay que hacer encuestas, si hay que registrar los cambios en el relieve, si hay que ver cómo funcionó la cuenca hidrográfica, todo eso se vuelven a registrar datos de los parámetros necesarios, se incorporan al sistema de información geográfica, se elabora la información, o sea, a partir de los datos vuelvo a generar ese modelo conceptual y veo cómo cambió la realidad a partir de ese modelo. Y esto es un sistema que está permanentemente en movimiento, como lo indican las flechas. O sea que podemos ver claramente que esto es dinámico y que permanentemente necesitamos registrar datos e incorporarlos al sistema de información. Les adelanto algo que es parte de una clase que vamos a ver más adelante. Los sistemas de información geográfica no son solo el software de aplicación, por eso dije software de aplicación y sistemas de información geográfica. Para tener un sistema de información geográfica se requieren, además, los datos, el personal entrenado para poder utilizarlo, los especialistas, una serie de rutinas, pero además necesito un presupuesto, o sea que yo pueda mantener el sistema funcionando y además datos. Si yo no tengo datos nuevos, o sea, datos de la realidad que va cambiando permanentemente, y no lo actualizo al sistema, no es un sistema de información geográfica. O sea, para que tengan en cuenta lo importante que es el hecho de disponer permanentemente de datos para alimentar el sistema y modelar la realidad acorde a la condición que tiene en cada momento. Bien, acá hay dos conceptos que ustedes seguramente ya han visto. No me quiero detener demasiado en esto, además considerando ya la hora, van a ser las 12 del mediodía. Ustedes conocen los conceptos de uso sustentable y sostenible. El primero, muy vinculado, digamos, se usan combinados y si bien en algún caso alguien puede pensar que son sinónimos, claramente se pueden diferenciar. El primero, sustentable, vinculado con que los recursos no se agoten o se degraden, o sea que se pueda seguir aprovechando en las mismas proporciones originales. Y sostenible, que ese aprovechamiento se mantenga en el tiempo. Ahora bien, vista la realidad que tenemos, a veces uno piensa si es posible que los recursos naturales, sobre todo, se puedan aprovechar de manera sustentable y sostenible, o que debamos cambiar la forma o la fuente de los recursos. Esto es para discutir y no es el caso de esta clase. Por eso abajo dice ambos conceptos, si bien no son sinónimos, se complementan para dar fuerza a una idea respecto al uso responsable y equitativo de los recursos y bienes de los que disfrutamos en la actualidad y que debiéramos prever que lo puedan hacer también las generaciones futuras. Bueno, ese es el concepto de sostenibilidad. Fue definido por una comisión encabezada por la entonces primera ministra noruega, Harlem Brundtland, en el año 1987 y presentado ante la Organización de Naciones Unidas. Esto es porque el desarrollo económico